quedamos. Cuando te llames, Sergio, me avisas. Campo magnético, ya voy a comenzar con la ley de Ampère. Me corrigen si estoy equivocado. Desarrollaron bien el ejemplo anterior para campos magnéticos, pero sobre corrientes dentro de campos variables. Este ejemplo lo resolvieron bien. No hay problema. Si es así, entonces continuamos. Formulando la ley de Ampère. Esta ley, la ley de Ampère, responde a la pregunta ¿quién es la causa o el causante para que exista magnetismo? Es decir, cómo se puede crear magnetismo o dónde tiene origen el magnetismo. Sin embargo, antes de enunciar, presentarles la ley de Ampère, conviene recordar el experimento de Oersted histórico, quien a través de un experimento demostró cómo generar campo magnético. Y de allí entonces se llama electromagnetismo, a quien entonces se le llama también el padre del electromagnetismo. Este experimento básicamente consiste en generar un electroimán, es decir, la electricidad sería la causa y el magnetismo el origen, el campo magnético. Entonces, de esa manera, el electroimán se entiende un imán generado por la electricidad. No se sabe si fue un accidente o es que Oersted realmente estaba buscando, pero como sea, los documentos que al respecto existen, los reportes científicos presentados, es que sobre una mesa de madera con una perforación al centro, ¿no? Oersted dejó circular corriente eléctrica. ¿Ya? Bueno, instaló inicialmente un cable. ¿Ya? Alrededor de este cable de cobre, por ejemplo, colocó varias brújulas y no detectó ningún campo magnético generado por el cable. Todas las brújulas estaban indicando el campo magnético terrestre, es decir, es el norte geográfico. Y todos cuantitativamente marcaban el mismo valor. Dirección y valor exactamente lo mismo. Cada brújula marcaba eso. ¿Ya? Aunque las brújulas corrientes que tenemos solamente nos indican la dirección y no el valor. ¿Ya? Bien. Pero inmediatamente dejó circular corriente por el cable. Entonces, las brújulas empezaron a girar en otras direcciones. Cortaba la corriente y nuevamente las brújulas se ponían en la dirección del campo magnético de la Tierra. Eso se repitió una y otra vez y llegó a formular una hipótesis de que la corriente eléctrica genera un campo magnético y ese campo magnético interactúa con las agujas de las brújulas. Por eso es que las agujas de las brújulas inmediatamente de corriente se giran en otra dirección que no sea el campo magnético de la Tierra. Se aumentaba la corriente, más intenso era la reacción de las brújulas y cortaba y de nuevo las brújulas regresaban a su posición inicial como habían dicho. ¿Ya? Para confirmar esto, retiró las brújulas y en lugar de eso
echó limaduras de hierro sobre la mesa, alrededor del cable. Efectivamente, observó y en su época dibujó, y luego no, el dibujo mostró, en su publicación son dibujos, no hay fotografías, ¿no? Las pequeñas limaduras de hierro, por tanto, formaron las líneas de campo, como con cualquier otro imán, ¿cierto? Pero en este caso observó que eran líneas circulares y concéntricas al cable. Dejaba que cortaba la corriente, inmediatamente sacudiendo un poco la mesa, las líneas se desordenaban, pero inmediatamente se conectaba corriente, nuevamente las partículas se alineaban para formar de nuevo las líneas del campo magnético, es decir, circunferencias concéntricas. ¿Ya? Entonces, con esto, Oersted habría descubierto que el campo magnético se origina en base o mediante la circulación de corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Nada más que movimiento de cargas, en particular en los conductores de electrones. De nuevo, entonces, la carga eléctrica en reposo estaba dando origen al campo eléctrico, pero cuando se mueve, cuando hay corriente, da origen al campo magnético. Bien. Como el campo magnético está conformado por líneas de campo que están aquí, estas circunferencias, pero a su vez hay que indicar qué dirección tiene el campo magnético, cuánto vale. Su valor con teslámetro mediremos o con gaussímetro, pero su dirección, él comprobó, y además ya conocemos, siempre es tangente a la línea de campo. Por ejemplo, para esta línea de campo, para esta circunferencia, por aquí tangente debe estar clavándose a la pizarra, ¿sí? Aquí en perspectiva mostramos un poco, ¿ya? Aquí hacia la izquierda y aquí hacia la derecha, tangente a las líneas de campo. ¿Ya? Esto es convencional, pero él ensayó todos los medios y llegó a este acuerdo. Se llama regla de la mano derecha. Esta regla consiste, como señala el esquema, agarrar con la mano derecha al conductor, o por lo menos idealmente, agarrar con la mano derecha, y en la forma en que los dedos, las uñas, cobran sentido, en este caso observen, girando en el sentido contrarreloj, ¿no? Entonces, esa es la dirección de las líneas de campo y también del campo magnético. Por aquí a la derecha, por aquí atrás a la izquierda, por aquí entrando a la página y por aquí saliendo perpendicularmente a la página, siempre tangente a la línea que pasa por ese punto. Y como dijimos, para un punto, solo un campo, porque para un punto pasa solamente una línea de campo. ¿Ya? Ese es el gran aporte que tiene Oersted en la generación de un electroimán. Él tenía dudas respecto a que esto era igual al imán natural que hay o a los imanes artificiales que se pueden hacer. ¿Ya? ¿Cuáles son los argumentos para no decir que son imanes y no necesariamente electroimanes? Porque las líneas de campo magnético de los imanes son líneas que parten del polo norte y llegan al polo sur, pero son líneas cerradas. Y un imán siempre tiene dos polos, ¿no es cierto? Norte y sur. Entonces aquí, ¿dónde están de este electroimán sus polos? El norte y el sur. Este tipo de problemas, y además, en principio, hasta fue ridiculizado, ¿no? Le tuvieron seguramente, no avanzó mucho excepto este trabajo. Bueno, también la edad tenía bastante avanzada, ¿no? Aunque los argumentos actuales dicen que esa es la edad de mayor creación, 70, 80 años. Así que nos falta mucho todavía llegar a esa edad. ¿No? Hay siempre una esperanza, ¿no?
Ese es el gran aporte de Oersted. ¿Qué faltaba entonces? Faltaba calcular cuánto vale este campo magnético dada la corriente. Causa-efecto. Y la relación causa-efecto, ustedes saben que es una ley. Oersted no pudo plantear esa ley. ¿Se desanimó? No se sabe. Pero quienes siguieron este trabajo dejado por Oersted, a quienes se lo considera alumnos de Oersted, los que le siguieron, ¿no? Son centenares. Los más importantes, Ampère, Biot, Savart, Biot. Cada país incluso tiene su propio nombre. Por ejemplo, si leemos literatura rusa, va a haber un nombre ruso también. En literatura americana va a estar Lenz, va a estar Laplace, otros. En cambio, en la literatura europea, que es la que más nos acogemos, o por lo menos nos llega más esa literatura, la inglesa, la francesa, Ampère, Biot, Savart son los más importantes. ¿Ya? Consulta sobre este resumen de trabajo dejado por Oersted. Bien. La ley de Ampère en su forma integral. Quiere decir que hay otras formas también en que se puede expresar la ley de Ampère. Entonces, Ampère observa que un conductor recto que transporta corriente, alrededor de él forma líneas de campo circulares y concéntricas, como nos dejó Oersted, ¿no es cierto? Aquí el campo es tangente a la línea de campo magnético, como estamos diciendo acá. ¿Ya? Pero si es que las líneas de campo son cesadas, para estudiarlo, ¿por qué no pensar en acompañarle esta línea, por ejemplo, de aquí, empezando por atrás? Así, recorriendo, conoceríamos todo el campo magnético para esta línea de campo. Entonces, Ampère ideó un recorrido, un lazo, como llama, de ser posible de la misma forma que tiene una línea de campo para otro lazo. ¿Ya? Una trayectoria cesada para acompañar a una línea de campo. Para esta línea de campo, por ejemplo, este sería el lazo. ¿Ya? Un recorrido también circular. Este recorrido tendría que ser una circunferencia de un radio R, ya que la línea de campo también es una circunferencia de un determinado radio. ¿Ya? Entonces, para acompañar, aquí están superpuestos, ¿no es cierto? El recorrido con la línea de campo. ¿Ya? A la línea, al lazo, o a esa línea cesada, se lo representa, aparte de una circunferencia, con un vector dl. Este vector dl es un vector diferencial tangente al lazo. ¿Ya? Entonces, observen, el campo tiene la dirección tangente a la línea de campo y dl también es tangente al recorrido, al lazo. En realidad, en todos los puntos, por tanto, van a ser paralelos, van a tener la misma dirección, por lo menos en este caso. ¿Ya? ¿Sí? Aquí la trayectoria y aquí, bueno, la superficie, ¿no? Que no interviene para los cálculos, pero se nota que es una superficie, ¿no? Bien. Observó Ampère que el campo magnético dependía de la corriente, el valor de la corriente dependía
de la distancia del cable al punto, es decir, al radio de la circunferencia. ¿Ya? Cuanto más se aleja, bueno, cuanto más corriente, más campo, menos corriente, menos campo, pero con la distancia aérea variaba inversamente, porque en puntos muy cercanos al cable el campo era intenso, y a distancias lejanas o a radios mayores el campo era menos, disminuía. Por tanto, había una relación inversa. ¿Ya? Entonces, él en principio lo que tomó fue pedacitos chiquititos de este lazo circular y sumó el producto de esos segmentos pequeñitos por el campo. Sumó para todas las circunferencias. ¿Cuántos pedazos? 1000, digamos, o 10.000, o cuanto más, mejor. Haciendo que ese corte sea tan pequeñito, mejor sumar significa integrar, ¿no es cierto? Entonces, pedazos, B por DL, ya los segmentos son tan pequeños, diferenciales. Entonces, este producto escalar, B por DL, ya que son dos vectores paralelos, ¿no? Entonces, la suma de todos estos productos a lo largo de todo el lazo, de toda la circunferencia, era proporcional a la corriente ensayada, a la corriente enlazada, a esa corriente que estaba generando campo magnético. Y a su vez encontró que la constante de proporcionalidad tenía un valor al que lo llamó permitividad, permeabilidad magnética del vacío, ahora conocida como μ0. μ0 tiene un valor, una constante en el sistema internacional, ¿no? 7 por 10 a la 4pi por 10 a la menos 7 en unidades internacionales. Quiere decir Tesla por metro sobre ampere. ¿Ya? Entonces, eso es una constante hallada por ampere. Esa fue su ley para un cable. Pero, como no trabajamos en la práctica con un cable, hay un montón de casos, o un cable que sube, baja, así que a un lazo, a una trayectoria cerrada podía pasar varias veces, ¿no es cierto? ¿Para qué? Hacia arriba, ¿para qué? Hacia abajo, por aquí, otra vez hacia arriba. O pueden haber para un lazo cruzando varios cables, en este caso está este cable hacia arriba, este también con una corriente hacia arriba, pero y tres, por ejemplo, cruzando hacia abajo. O puede haber otro cable como este que no está enlazado, que no está atravesando el lazo. ¿Ya? Entonces, Ampère tuvo que generalizar. En estos casos se trabaja con la corriente neta. La corriente neta para una corriente, digamos, positiva, podemos asumir que sea positivo, hacia arriba, pero esta tendría que ser negativa y positivo. Dos positivos con una negativa, una de ellas se va a cancelar y va a quedar solamente una corriente. O como en este caso son diferentes cables, entonces esta que no está enlazada no interviene para nada. En cambio, esta como positiva, esta como está circulando hacia abajo tendrá que ser negativa. Aquí, por favor, por lo menos para esta configuración, esta tendría que ser positiva, ¿sí? Porque este cable está circulando hacia arriba. Ya, se lo ha asumido como que son positivos los que están bajando. A ver, es claro, es hacia arriba, tiene que ser positivo. Y sub 2 positivo también y está negativa. ¿Ya? Por favor, yo entraré, corregiré. Esta tiene que ser positiva para este esquema. Por favor, ¿se entiende? Esa es la corriente neta, la suma algebraica de todas las corrientes que atraviesan el lazo o la superficie ensayada por el lazo. ¿Ya? Entonces se trabaja con la corriente neta y en lugar de esta corriente, única corriente enlazada, por tanto se reemplaza esa corriente para varias corrientes únicamente por la corriente neta, que reitero la suma algebraica de todas las
corrientes que llegan, ¿no? Como estamos indicando acá, por favor, con la única corrección, yo inmediatamente voy a corregir esta, más y sub 1, más y sub 2, menos y sub 3. ¿Ya? Jóvenes, consultas sobre la ley de Ampère. Y esta, por supuesto, es una integral cerrada porque se ha contado para un lazo, para una trayectoria que comienza en un punto y acaba en el mismo punto. Por tanto, tiene que ser una integral de línea cerrada. Desarrollada esta ley es integral cerrada B coseno de θ por dl, por si el campo no formara con dl 0 grados. ¿Cierto? Podría formar 30 grados, 10 grados, no sé, cualquier valor. ¿Ya? Eso viene ya en la generalización de la ley de Ampère. El tema de la permeabilidad, ¿cómo se definiría? ¿En función de qué sería esa permeabilidad? ¿Del medio o de las cargas? Esto es para el vacío. El aire funciona aproximadamente como del vacío. Pero si este espacio que rodea el cable o este espacio presente, en este espacio estuviera presente algún material magnético, pues habría que decir, como en dieléctricos, de qué medio se trata. Entonces hablaríamos de una permeabilidad de ese medio. En este caso, esto es del vacío. Y el aire, repito, se comporta aproximadamente como el vacío. Es más vacío que materia, ¿no? En las trincheras, por ejemplo, en las trincheras eléctricas, ahí se considera esa constante permeabilidad, ¿no? Claro, si está presente materiales magnéticos como el hierro principalmente, entonces hay que tomar del hierro, que es miles de veces más grande que la del vacío. De momento, trabajaremos con la ley de Ampère en el vacío, porque cada material magnético tiene diferente valor de permeabilidad y ni siquiera es una constante, sino va cambiando con el valor del campo magnético, que lo hace más complicado. Pero existe una disciplina que es propiamente ferromagnetismo. Ahí sí hay que profundizar. Nosotros vamos a verlo en forma de información al final de este capítulo, pero tampoco vamos a entrar en detalle. Es toda una disciplina, una especialidad, digamos. ¿Ya? Jóvenes, eso es en cuanto a la ley de Ampère. En esta siguiente lámina tenemos las aplicaciones. Para las aplicaciones lo que se ha hecho es presentarles en la forma más común la ley de Ampère, que es lo mismo. En lugar de producto escalar está en forma desarrollada. B por dl con vectores, producto escalar, B, magnitud de B, magnitud de dl y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. ¿Sí? Mu, la corriente neta. Mu, como les decía, es una constante, eso lo vamos a escribir, o si no, está en las tablas. Tan solo nos ocupamos con aquellas corrientes enlazadas o encerradas dentro del lazo. ¿Ya? Aquí, como está θ, es el ángulo que forman los vectores L y B. Ya está. Para resolver los problemas aplicando la ley de Ampère, igual indicamos a manera de sugerencia un procedimiento. Por ejemplo, el problema simple y quizás donde más se aplica la ley de Ampère es para el cable recto y muy largo. Matemáticamente se extiende desde menos infinito hasta más infinito. En la práctica se considera cable largo si el cable es suficiente, la longitud del cable es suficientemente grande respecto a las distancias del cable. Por ejemplo, digamos este punto puede ser un metro, digamos, esta distancia que hay del cable a este punto, mientras que la longitud del cable, digamos, 100, 1000, digamos, ¿cierto? Entonces, 100 incluso
muy grandes respecto a un metro. Entonces, se puede considerar como un cable largo, recto y largo. ¿Ya? Um, en este caso, la pregunta es calcular el campo magnético en el punto P. ¿Dónde está el punto P? Por aquí. Aquí en corte estamos indicando aquí exactamente. ¿Ya? Por aquí está el punto P. Visto de arriba este problema, este es el punto P. La notación es similar al campo eléctrico, ¿no es cierto? Si vemos de arriba, ¿qué vamos a ver en el cable? Al cable vamos a ver una circunferencia chiquitita, un círculo chiquitito. Como la corriente está saliendo, vamos a ver un puntito, como flecha saliendo, ¿no es cierto? Un puntito. Si estuviera circulando hacia abajo, veríamos la parte posterior, una X. Esta es la representación de un cable recto visto de arriba con una corriente hacia arriba. Lo que está con azul es la línea de campo magnético. ¿Ya? La que está con azul es la línea de campo magnético. La que está con rojo es el lazo. Están superpuestos, pero lo he hecho un poco separado solamente para que se vea. ¿Ya? Entonces, en este punto P, como es una circunferencia, el campo tangente es, de acuerdo a la regla de la mano derecha, es vertical hacia arriba. Aquí sería horizontal hacia la izquierda, aquí sería vertical hacia abajo, aquí horizontal hacia la derecha. Pero aquí es vertical hacia arriba, tangente a la circunferencia. ¿Ya? Al rojo lo he trazado un poco más grande para que se vea simplemente el vector diferencial tangente al lazo, es decir, verde. Pude haber elegido hacia abajo también, lo mismo sirve. Pero, ¿por qué no voy a hacer problema? El ángulo que van a formar, en este caso, si son paralelos a 0 grados, y si de él lo hubiese trazado hacia abajo, hubiera sido el ángulo θ 180 grados. Aunque coseno es 1, en un caso para 0 es 1, y para 180 grados es menos 1, no hay diferencia, excepto un seno, que al final se cancelará. ¿Ya? Entonces uno elige, pero normalmente se elige los vectores positivos en la dirección convencional, es decir, positivo si está orientado en el sentido contrarreloj, y negativo si está con el sentido reloj, ¿no? Ya está. Este es el esquema entonces, el azul real, echándole el limado de hierro para una línea de campo magnético. En cambio la roja es en la imaginación, una construcción que Faraday lo llama lazo acompañando a la línea de campo. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que sugerimos es que se tracen las líneas de campo, la línea azul. Aquí, y si no se ve bien para cálculos, mejor hay que buscar una vista de izquierda a derecha o de derecha hacia la izquierda, de arriba hacia abajo, o puede ser también de abajo hacia arriba, depende de cómo se vea más claro. ¿Ya? Dibujada la línea de campo, entonces, segundo, trazamos el lazo, la línea roja, con las siguientes condiciones. El trazo debe ser cerrado, ¿sí? Como la medalla que usamos, cerrada, ¿sí? Como el anillo, cerrado, o el cinturón que llevamos, cerrado. ¿Ya? Segundo, pase por el punto donde nos han pedido que hallemos el campo. Pase por el punto P. Tercero, encierre a la corriente, porque corrientes no encerradas no contribuyen al campo. Solamente contribuyen las corrientes cerradas. Así que tiene que encerrar a la corriente. Cuarto, sea coincidente con la línea, como la roja coincidente con la azul. Pero si no se puede,
Entonces hay que hacer que el ángulo que forman estos dos vectores sea cero, que es en este caso, o 180 grados o 90 grados. Hay que buscar, hay que esforzarse en que cualquiera de estas sea la posibilidad, ¿no? Para el ángulo que forman los vectores, reiteramos, de L con P. Bien, dicho eso, calculamos, bueno, aquí ya estaba trazado, ¿no? En P, y donde se vea necesario, trazar el campo, el vector de L, y especificar cuánto vale pi. En nuestro caso, como son paralelos, 0 grados. 4, calcular la integral sellada. Miren, la integral sellada, el primer miembro, ¿no es cierto?, de la ley de Ampère es B coseno teta por dl. Pero teta, ¿cuánto vale? Si vale 0, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, la integral sellada es B por dl simplemente. Pero el campo B para esa circunferencia, la circunferencia que está a la misma distancia del cable, con vector cambia de izquierda a derecha, de arriba a abajo, se va cambiando de un punto a otro, pero aquí no es vector, aquí es tamaño, magnitud. El tamaño, por tanto, el campo a la misma distancia del cable como es la circunferencia debe tener un mismo valor. Por tanto, B debe ser una constante. Y esa constante, como tal, ya no tiene por qué estar dentro de la integral, puede salir fuera de la integral. Y la integral sellada es directa para el lazo. Y el lazo, como es una circunferencia, es el perímetro de la circunferencia 2pi por L. Aquí está repetida lo que estamos justificando. ¿Por qué? Cada elemento. ¿Sí? B no es el vector está cambiando. Esto B es su tamaño, su magnitud. ¿Ya? Calculada la integral 5, se calcula, o si no, se registra simplemente la corriente neta. En nuestro caso, una sola corriente, la única. Y 6, se aplica la ley de Ampère igualando la integral con la corriente neta a través de la permeabilidad. Nos resulta acá el valor B2πr igual a μ0 por la corriente neta. Y de allí recién se despeja el campo como μ0 y 2πr. Resultado que no sirve excepto para R igual a 0. Para cualquier distancia puede. En otras palabras, con la ley de Ampère no podemos calcular el campo donde está el cable, donde está la corriente, sino en puntos apenas fuera del cable, ya un poquito más allá del cable. Pero este es un cable recto, se supone delgado y muy, muy largo. ¿Ya? Jóvenes, este resultado, este modelo para el cable recto y largo aplicando la ley de Ampère. Seguidamente, este resultado se va a aplicar a otros, resulta una infinidad de problemas, ¿no? Pero antes de seguir con el ejemplo numérico, se está calculando el campo magnético en el interior de un solenoide. Solenoide es un embobinado. ¿Ya? Este solenoide, por tanto, aquí está en corte axial. Por el tiempo que tenemos, no vamos a poder acabar. Tan solo les diré las características. Entonces, un embobinado, un cilindro puede ser de plástico o de cartón. Allí se va dando con alambre vueltas y vueltas y vueltas, mejor en forma equidistante hasta conformar un embobinado. A veces no es solamente suficiente una capa, hay que hacer otra capa más, etcétera, etcétera. Y en la práctica ni siquiera son tan cilíndricos, sino comienzan de cilíndricos, pero acaban en una forma consistente, sí, pero no tan cilíndrico. ¿Ya? Los datos más importantes. ¿Qué longitud tiene el solenoide, la bobina?
la longitud. Importa cuántas vueltas hemos hecho dar, ¿cierto? Hemos envuelto. Importa qué sección tiene. La sección transversal es cuadrado, rectangular, circular. Si es circular, ¿cuál es el radio? Si es cuadrado, pues un lado suficiente, ¿no? Si es rectangular o triangular, las dimensiones de esas figuras. Esos son los más importantes. Ahora, un elemento que representa un solenoide con embobinado uniforme, una vuelta a la misma distancia que las otras, se llama n, vamos a n minúscula, no es más que el número de vueltas que tiene n mayúscula en total sobre la longitud del mismo solenoide. A esa cantidad se llama número de vueltas por unidad de longitud. Y para embobinados así bien construidos es una constante. Número de vueltas por unidad de longitud. ¿Ya? Esos son los elementos más importantes. Y por supuesto, ¿qué corriente va a circular? ¿No es cierto? ¿Qué corriente le vamos a dar al solenoide? Aquí, para ver mejor, se ha hecho un corte axial por su diámetro. ¿No? No sería... Por su eje, perdón, a través de su eje, pasando por su eje, no por su diámetro sería este, ¿no? Por su eje. No, entonces, nosotros desarrollaremos con nuestro procedimiento paso por paso para dar que este es el campo que forma nuestro solenoide, en el interior del solenoide. ¿Listo? Nos vemos mañana, claro, mañana martes, jóvenes. Consultas hasta aquí. Listo. Jóvenes, hola. Hola, sí. No hay problema. Podrían estar trabajando con el campo generado por un cable, porque ¿qué se requiere como dato? Tan solo conocer el valor de la corriente y luego a qué distancia se pide calcular el campo. Entonces, eso es todo. Los demás son una constante. ¿Sí? Jóvenes, ¿preguntas? Ingeniero, una pregunta fuera del tema. A ver. ¿Va a haber una posibilidad de haber un repechaje del primer parcial? No está eso en el sistema de evaluación. Hay un repechaje, pero al final, si es que alguien tiene la mala suerte de no aprobar en la primera, pero que tiene más de 40, entonces presenta el repechaje, es un examen final. Eso sí está reglamentado. Y recuerden que nosotros tenemos justamente previendo todos los casos, aunque quizás no lo dijimos en su momento, 3 exámenes, no 1 ni 2, sino 3 exámenes. No sé si para ustedes es una incomodidad, pero para mí, por ejemplo, conseguir un examen sería bueno, ¿no es cierto? Menos trabajo. 2, un poco más, pero 3